Estamos enlazados en este momento, lo agradezco mucho de antemano, con Patricio Martínez. Patricio fue gobernador del estado de Chihuahua, le entiende mejor que nadie a este asunto del acuerdo binacional sobre límites y aguas que se firmó en 1944 y que nos metió ahora por la sequía en un problema grave. Patricio, un saludo muy cordial, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, igualmente. Muchas gracias, pues ya viste los detalles, ¿no? México le va a entregar 432 millones de metros cúbicos de agua al año a Estados Unidos, de acuerdo con el convenio técnico que se ha logrado. ¿Es justo este acuerdo para México? Me parece que es un pleonasmo. Los 432 millones de metros cúbicos anuales ya están establecidos en el tratado. La diferencia es que el tratado no establece la obligación de que México los entregue. Y con el tratado en la mano, leyéndolo textualmente, el artículo 4, inciso C, del Tratado Internacional de Aguas, dice: pertenecerá a los Estados Unidos una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo, procedente de los ríos mexicanos, 6 de ellos. Esa tercera parte no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de 5 años consecutivos de 432 millones de metros cúbicos. Por eso digo, es pleonástico. Pero, acoto, Estados Unidos no adquirirá ningún derecho por el uso de las aguas de los afluentes mencionados en este inciso, en exceso de los citados 432 millones de metros cúbicos, salvo el derecho a usar, esos metros cúbicos asignados de dichos afluentes, siempre y cuando no exceda el volumen aludido. Esto es textual. Ahora, enseguida dice: en casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos aforados, que hagan difícil para México dejar escurrir 432 millones de metros cúbicos anuales, que se asignan a los Estados Unidos, eso se transferirá al siguiente quinquenio. Me parece que no establece el tratado una obligación de entregar agua. Establece que México reconoce que son para Estados Unidos un tercio del agua de esos ríos mexicanos que llegue al Bravo. Por eso me parece que el reclamo que están haciendo los granjeros tejanos, pegando el grito en el cielo, si entendemos que el cielo es Washington, reclamando que la sequía que ellos tienen es culpa de los mexicanos. Lo niego rotundamente. La sequía que tienen los granjeros tejanos no es culpa de que no hayan escurrido las aguas de los ríos mexicanos al río Bravo. Es una situación de desesperación. Si se hizo un acuerdo, yo diría, este acuerdo es un acuerdo de la desesperación. ¿Por qué? Porque están secos los ríos, están secas las presas. Voy a datos así rápidamente obtenidos al día de hoy. Tenemos que de los ríos, el río Pecos, que es un afluente importante del Bravo y que nace en Nuevo México, corre por Texas y desemboca en el Bravo, tiene la presa Santa Rosa 30%, Lake Sommer 22%, la Avalon 0%, Macmillan 0%, Brantley 6%, Red Bluff 55%. Pero no solamente eso, la gran presa que está en el río Bravo, en Nuevo México, antes de llegar a la frontera con México, tiene solamente el 10.5% de almacenamiento. ¿Esto qué nos dice? Que hay una sequía generalizada en toda la cuenca del Bravo y que lo que están reclamando los tejanos tienen razón, les falta agua. A todo el Bravo le falta agua. No es culpa de México que ellos tengan sequía. ¿Cómo queda entonces México frente a Estados Unidos con este acuerdo? Ya creo que se explicó claramente que la culpa no es de aquí para allá, sino la culpa es más bien de allá para acá.
Me parece que lo que se está acordando es un acuerdo de colaboración entre los dos países, siguiendo un principio de buenos vecinos ante la terrible situación que están viviendo los tejanos. Es un acuerdo de colaboración que no tiene bases de ninguna manera en una obligación de México de entregar esa agua, con una gran diferencia. El tratado no establece que tenga México garantizado el volumen de 432 para entregarlo a los Estados Unidos. Eso no lo dice. Lo que sí dice el tratado es que México sí tiene garantizado por los Estados Unidos, y es la letra, el texto del tratado, que dice que México tiene garantizados 1.850 millones de metros cúbicos del río Colorado. Hay una gran diferencia. En el río Colorado sí está obligado Estados Unidos a entregarlo. En el río Bravo no está obligado a entregarlo porque no hace entrega, simplemente los escurrimientos que lleguen se reconocen que son de Estados Unidos. Correcto, correcto, correcto. Pues esta parece ser una jugada más que le gana Donald Trump a México, ¿no? Sí, me parece que esto es un acuerdo que se está haciendo en aras de otro tipo de negociaciones, me das, te doy, y en una situación de desesperación. Pero voy al punto importante. Tenemos una grave sequía, no solamente en el río Bravo, sino también en el río Colorado. Esto está llegando a límites que nos están llevando al paroxismo y a una guerra de dimes y diretes y de culpables y demás. Mientras no se entienda que en la creación el río Bravo cruzó un desierto para atender fauna y para atender a una orografía, ideología lógica y natural, y que fue alterada por el poblamiento con 40 millones de habitantes en el Colorado, 20 millones en el Bravo, y que no son barriles sin fondo los ríos, que además tienen limitación en las lluvias, tenemos un problema donde hay que invertir cantidades extraordinarias para darle un uso eficiente al agua escasa con muchos demandantes de agua. Y establezco algo muy importante. El tratado en ningún momento establece la obligación a México de fabricar agua. Eso es imposible. Nadie puede dar lo que no tiene. Pocas palabras, México no puede cumplir con esta cuota en el acuerdo establecida si no hay agua. La condición que se tiene de sequía en Texas, lo aclaro también. Ellos tienen el 100% de los afluentes norteamericanos para disfrutar de esa agua cuando llega a la presa internacional. Los ríos Goodenough, Devils, Terlingua, todos los ríos tejanos, el 100% del agua es para los Estados Unidos. Yo pregunto, ¿por qué no tienen agua? ¿Porque México no les mandó 432 millones? Si las dos presas tienen más de 5.000 millones de metros cúbicos de capacidad. Decir que porque México no mandó 432, ellos están en crisis, es un sofisma. La realidad es que no les llovió en Texas y el río Pecos tiene cantidades mínimas de agua en sus presas, pero además están reteniendo los mismos tejanos el agua que le corresponde al río Bravo en las presas que tienen en el Pecos. Están reteniendo en Nuevo México el agua del río Bravo y quieren suplir la falta de agua que tienen diciendo que es culpa de México. No, me parece que esto requiere estudios serios y no se requiere una disertación doctoral. Basta con hacer un análisis de la situación actual de las presas, de los afluentes, de los requerimientos que se tienen para darse cuenta que estamos sumidos en un grave problema, en una emergencia binacional que requiere un gigantesco presupuesto para darle eficiencia al uso del agua, desde lo que se usa en los hogares hasta lo que se usa en los grandes sistemas de riego. Este acuerdo entonces, para concluir, Patricio, debería modificarse, debería actualizarse. No,
El tratado internacional, contra lo que muchos opinan, no debe tocarse y no debe modificarse, porque es producto de otro tratado de límites, paz y amistad, es producto de una guerra, es un hecho doloroso. Me parece que el tratado lo que establece es repartir el agua del cauce del Bravo y por deformación en su interpretación, que debo aclararlo, 2 más 2 es igual a 4 y no requiere interpretación. El tratado de aguas no requiere interpretación, está en la letra y las interpretaciones que se le den de una manera informal, coloquial, a lo que establece el tratado, es lo que provoca estas crisis. Si lee uno los despachos que hay en este momento sobre lo acordado y lo que dicen que es el tratado y las supuestas obligaciones de México, queda claro que hay una gran deformación de lo que es el tratado en sí. Me parece que el tratado no requiere modificación, no deben hacerse modificaciones, no se le ha hecho una sola letra, una coma de modificación desde 1944 y me parece que no se le debe hacer, porque además no está el horno para bollos. Dejémoslo como está. Si el tratado nos dio, nos quitó, dejémoslo así. Pero establezco, no hay, lo dije la vez pasada en este mismo canal contigo, no hay de ninguna manera una situación de intercambio de aguas del Colorado y el Bravo. Y no es que los Estados Unidos nos den más agua en el Colorado y nosotros menos en el Bravo. El Colorado es un río que tiene 14,000 millones de metros cúbicos aproximadamente de capacidad anual y a México están obligados, garantizados, lo dice la letra del tratado, a entregar 1,850 millones. México no está obligado. Lo que hay que hacer es acotar las cosas, ponerlas en su lugar y hago otra pregunta fundamental en este momento. Si se va a entregar agua a los Estados Unidos, ¿de qué río se le va a entregar? ¿De qué presas? Son aguas mexicanas. El tratado dice que Estados Unidos no adquiere derecho sobre los afluentes mexicanos. Ahora, si se va a entregar, vamos a suponer, de un río mexicano se sacan 300 millones de metros cúbicos. 100 serían para Estados Unidos únicamente y 200 para México. Entonces, ¿a qué estados mexicanos se les va a quitar agua para entregarle 1/3 a Estados Unidos y 2/3 a los estados que están río abajo? Esto nos presenta un conflicto entre estados mexicanos. Pues Patricio, te agradezco muchísimo la amplísima explicación que nos has brindado para tratar de entender la magnitud de este tema, de este acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Me parece que esto requiere mucha seriedad, mucho estudio y mucha precisión. Lejos de versiones periodísticas, comentarios coloquiales, esto hay que hacerlo de una manera precisa, cuidadosa, profesional. Muchas gracias y hago votos para que estas crisis se resuelvan de una vez por todas con una conciencia plena de la Ciudad de México y de la Casa Blanca para que se haga un gran acuerdo en un gran marco que abarque no solamente lo casuístico, lo de este momento, sino lo de los próximos 50 años. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Mucho gusto en saludarte nuevamente. Un fuerte abrazo. Patricio Martínez, exgobernador del estado de Chihuahua. Él es priista. Él gobernó del 1998 al año 2004. Hagamos una pausa muy breve. Volvemos enseguida.